Atención canal, devotos de Riquelme, y expertos en el arte de la política ceneice. La novela Alan Lezcano ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una crisis de liderazgo que define el futuro político de Juan Román Riquelme. El spoiler es este: la obsesión del presidente por el 10 no es solo un capricho táctico, sino la última defensa de su identidad futbolística, y el Consejo de Fútbol ya le ha puesto un ultimátum no negociable. El fichaje de Lezcano solo se aprueba si se garantiza la llegada del central zurdo de jerarquía con el dinero de la venta de Medina. El bombazo es que Riquelme, para asegurar el equilibrio, está dispuesto a romper la regla y fichar a Santino Andino incluso antes de cerrar a Lezcano, utilizando el dinero de la venta de Campuzano como fondo de maniobra rápido. La presión es total, porque si el esquema del doble 10, Lezcano y Zenón, descompensa a Boca en la Copa, la oposición utilizará la fragilidad defensiva como el arma electoral definitiva. Hoy vamos a desgranar el ultimátum político al presidente, la estrategia de fichajes simultáneos que busca Riquelme, y porque el factor MLS y River acelera la venta de Medina. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. El destino de Boca para 2026 se define en la confluencia de la mística y la chequera. La obsesión de Juan Román Riquelme por Alan Lezcano ya no se analiza con criterios tácticos, se analiza con criterios psicológicos y políticos. Riquelme, el hombre que convirtió la pausa y el criterio en una forma de arte, ve en Lezcano una extensión de su propio legado, un último intento por imponer el juego bonito en un fútbol cada vez más físico y pragmático. El presidente ceneice entiende que si Boca gana la Copa Libertadores jugando con el sistema ultraofensivo que Lezcano permite, el 4-2-2-2, su gestión pasará a la historia no solo por los títulos, sino por la identidad futbolística restaurada. Es un riesgo emocional que Riquelme está dispuesto a correr, pero el resto del Consejo de Fútbol no. El ultimátum del Consejo: Lezcano y el central zurdo van juntos. La mayor resistencia interna a la operación Lezcano no proviene del costo, que se soluciona con Medina, sino del sacrificio defensivo que implica. Los sectores más pragmáticos del Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico han puesto un ultimátum a Riquelme. La llegada de Alan Lezcano, el lujo, es condicionada a la llegada inmediata del central zurdo de jerarquía, la necesidad. Esto significa que Riquelme no puede esperar a que la venta de Medina se concrete para ir por el 10 y luego, si sobra dinero, buscar al central. La negociación debe ser simultánea. La dirigencia debe tener dos carpetas abiertas en el escritorio, la del Lezcano y la del central zurdo. El factor tiempo es crucial en esta doble negociación. El éxito del ultimátum depende de la venta express de Medina a Europa. La venta de Medina, la tasación de $15 millones es inamovible. Riquelme ha dado la orden de no negociar a la baja, sabiendo que el valor de mercado de Medina en Europa, Italia y Portugal son los principales interesados, justifica la cifra. El riesgo político: si Riquelme falla en fichar al central zurdo a la par que trae a Lezcano, la oposición lo acusará de utilizar el dinero de Medina para un capricho personal y de descuidar la estructura del equipo. La fragilidad defensiva será el arma electoral en la próxima contienda. Campuzano y Andino, el plan de emergencia. Para asegurar que el central zurdo y el ancla defensiva lleguen a tiempo, Riquelme ha activado un plan de emergencia que utiliza activos prescindibles: Jorman Campuzano y el bajo costo de Santino Andino. Campuzano, la caja chica. La venta de Jorman Campuzano, tasado en $4 o $5 millones, es la caja chica que Riquelme usará para iniciar la operación Andino y el pago inicial del central zurdo. El colombiano es una pieza que puede ser vendida rápidamente a Brasil o a México. Andino, el fichaje estratégico. Riquelme está dispuesto a romper la regla y fichar a Santino Andino incluso antes de que se concrete Lezcano. Andino, cuyo precio es bajo por el descenso de Godoy Cruz, es el ancla de emergencia del 4-2-2-2. Andino no compite con Lezcano, E5 o box-to-box, sino que lo habilita tácticamente. Sin Andino, el sistema de doble 10, Lezcano y Zenón, es un suicidio táctico. Su fichaje es el seguro de vida de la audacia ofensiva de Riquelme. La estrategia Lezcano-Andino es una obra de ingeniería táctica que busca solucionar un problema con otro. El 4-2-2-2 es un sistema hermoso en el ataque, pero la disciplina táctica del doble 5, Andino-X, debe ser perfecta para evitar el colapso defensivo. El riesgo de descompensación es altísimo. El frente Lezcano sigue siendo el más complejo por la doble negociación y la presión de los rivales. Argentinos y Gimnasia, los socios obligados. La dirigencia de Boca debe convencer a Argentinos Juniors y a Gimnasia y Esgrima de La Plata de que la venta Boca es el mejor negocio a largo plazo, por la revalorización del Lezcano en la Copa Libertadores. Riquelme debe usar todo su peso político y su vínculo histórico con Argentinos para que ambos clubes acepten un pago en plazos cortos con el dinero de Medina. River y Brasil, los saboteadores. Si la negociación con Boca se estanca, River Plate o un club brasileño,
que tiene la capacidad de pagar los 7 millones de dólares al contado, puede entrar en escena y sabotear la operación en un solo día. Riquelme debe ser rápido y contundente para evitar que el sueño Lezcano se esfume. La mística ofensiva de Riquelme se enfrenta a la realidad defensiva que exige la Copa. El presidente Xeneize no puede ignorar que la fragilidad de la saga ha sido el talón de Aquiles del equipo en los últimos años. El central zurdo, el olvidado. La búsqueda del central zurdo debe ser la prioridad número 1 en la lista de Riquelme. Un defensor con buen pie y liderazgo que pueda ser el socio ideal de Marcos Rojo es más importante que un 10 que compite con Zenón. El dinero de la venta de Campuzano debe ir íntegramente a esta posición. La trama Advíncula-Wanchope. El rumor de Advíncula y Wanchope Ávila en Alianza Lima se mantiene latente y es una fuente de incertidumbre para Riquelme. El presidente debe asegurar la renovación de Advíncula antes de que el lateral peruano, tentado por el retiro en su país, tome una decisión. La novela Lezcano entra en un territorio de alta política y ajedrez financiero. El ultimátum del Consejo de Fútbol a Juan Román Riquelme: Lezcano sí, pero solo si se garantiza la llegada inmediata del central zurdo de jerarquía, ha obligado al presidente a activar una doble operación de riesgo que definirá la solidez o la fragilidad del Boca Juniors de 2026. El spoiler es crucial. Riquelme ha aceptado las condiciones y, de hecho, ha puesto el foco de la negociación en el central zurdo, sabiendo que su fichaje es la única forma de justificar la audacia del doble 10. Lezcano y Zenón. El bombazo es que, mientras Boca se juega su futuro en esta doble negociación, River Plate ha intensificado el monitoreo sobre la venta de Cristian Medina, preparándose para sabotear la operación si el Xeneize se demora, e incluso especulando con la posibilidad de entrar en la puja por Lezcano si Argentinos y Gimnasia se hartan de la complejidad de la negociación Xeneize. La presión es total, porque Riquelme debe cerrar 3 movimientos simultáneos: venta Medina, compra Lezcano, compra central zurdo, antes de que la guerra de ofertas estalle por completo. Hoy vamos a desgranar el perfil exacto del central zurdo que Riquelme necesita, la maniobra de sabotaje que River puede ejecutar, y porque la venta express de Campuzano es la clave de bóveda para asegurar la estabilidad defensiva. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. Boca Juniors está a días de una revolución táctica o un colapso financiero. El ultimátum del Consejo no es una simple traba burocrática, es una medida de contención impuesta a Riquelme para evitar que la obsesión ofensiva descompense al equipo hasta el punto de la autodestrucción. La figura de Alan Lezcano es el símbolo del lujo. La del central zurdo es el símbolo de la supervivencia. El perfil del central zurdo que Riquelme busca no es negociable. No se trata de un simple defensor, se trata de un jugador que debe cumplir una función táctica específica para que el 4-2-2-2 con Lezcano y Zenón pueda funcionar sin descompensarse. Las características innegociables del central zurdo. Salida limpia y pie zurdo. El defensor debe tener la capacidad de iniciar el juego desde atrás, con pases precisos que rompan la primera línea de presión rival. Si el central zurdo es lento en la distribución, el 4-2-2-2, un sistema que exige velocidad en la transición, colapsa. Liderazgo y voz de mando. Debe ser un jugador con jerarquía que pueda ordenar a la línea defensiva, que ya incluye a Marcos Rojo, un jugador de gran temperamento pero que necesita un socio cerebral. Experiencia internacional. Riquelme no quiere un central en formación. Quiere un jugador con paso por ligas competitivas, México, Brasil o segunda línea europea, que sepa manejar la presión de la Copa Libertadores. El rumor más fuerte que rodea la búsqueda del central zurdo apunta a un perfil argentino, de unos 30 años, que juega actualmente en la Liga MX o en la MLS, un jugador que ve en Boca su último gran salto antes del retiro. La cifra de su fichaje rondaría los 2 o 3 millones de dólares, un costo accesible gracias a la venta de Campuzano. La venta de Jorman Campuzano se ha convertido en la clave de bóveda para este fichaje. La dirigencia de Boca ha acelerado las negociaciones por el colombiano, sabiendo que su salida inyecta el capital necesario para cerrar al central zurdo y a Santino Andino, el ancla defensiva de bajo costo. El efecto dominó: Campuzano out, 4 millones de dólares, igual a central zurdo in más Andino in. Esto permite a Riquelme cumplir con el ultimátum del Consejo sin tocar el fondo fiduciario de Medina. El fondo fiduciario generado por la venta de Cristian Medina, 15 millones de dólares, se destinará exclusivamente a la tasa Lezcano, 7 millones, y a los reemplazos de Advíncula, si se va a Alianza Lima, y el margen de maniobra para el central zurdo. La guerra psicológica con River Plate es la parte más peligrosa de esta triple operación. River está atento a la complejidad de la negociación Lezcano y a la venta de Medina. La maniobra de sabotaje de River tiene 2 objetivos. Frustrar la compra de Lezcano. River sabe que la negociación Lezcano, doble club dueño, alto costo, presión mediática, es un caldo de cultivo para el fracaso. Si Riquelme se demora, River podría presentar una oferta superior y al contado por Alan Lezcano a Argentinos y Gimnasia.
Esto no solo arrebataría el sueño a Riquelme, sino que lo dejaría en una posición política débil ante su hinchada. Intentar el fichaje de Medina. La dirigencia de River, al conocer la necesidad de venta de Medina para financiar a Lescano, podría intentar una operación audaz. Aunque es poco probable que Boca venda su figura al rival, un club europeo podría utilizar a River como intermediario para presionar a Boca a bajar el precio de Medina, o incluso para asegurarse una opción de compra futura. La amenaza de River es un factor de estrés que obliga a Riquelme a cerrar la venta de Medina rápidamente. La estrategia Lescano-Zenón en el 4-2-2-2 es el corazón de la revolución táctica de Riquelme, pero es también su punto más vulnerable. El presidente Xeneize está convencido de que la sociedad de dieces generará un caos ofensivo que será imparable. La libertad de los dieces. Alan Lescano y Kevin Zenón tendrían libertad total para flotar, rotar y buscar los espacios. Lescano, más cerebral y de pase filtrado, y Zenón, más de gambeta y remate al arco. La dupla es potencialmente letal. El rol de los laterales, Advíncula / diagonal Fabra. El éxito del 4-2-2-2 depende de los laterales. Advíncula y el lateral izquierdo, Fabra o Zaraki, deberán convertirse en carrileros incansables, cubriendo toda la banda y proyectándose constantemente para dar la amplitud que el sistema carece en el mediocampo. Esto sube el riesgo Advíncula. Si el lateral peruano se va a Alianza Lima, Riquelme pierde a su mejor carrilero, y el 4-2-2-2 se vuelve inviable. La doble ancla, Andino y X. El fichaje de Santino Andino se convierte en el pilar defensivo de este sistema. Andino, junto a X. Fernández, debe formar un doble pivote que sea una muralla impenetrable para proteger a los centrales. Su capacidad de recuperación y despliegue físico es la única garantía de que Lescano y Zenón no dejarán a Boca expuesto. La obsesión de Riquelme por Lescano está obligando a una reestructuración total de Boca, desde la defensa hasta el mediocampo. El presidente no está comprando un jugador, está comprando un sistema. La polémica de Wanchope y Advíncula en Alianza Lima es el recordatorio constante de que el fútbol tiene un componente emocional que trasciende el dinero. Advíncula, el capitán silencioso. Advíncula se ha convertido en un líder silencioso del vestuario de Boca. Su posible salida a Alianza Lima, aunque por motivos personales, sería un golpe anímico para el plantel. Riquelme debe utilizar todo su arsenal para convencer al peruano de que su misión en Boca no ha terminado, y que el proyecto 2026 lo necesita como carrilero insustituible del 4-2-2-2. Wanchope, el regreso. La partida de Wanchope Ávila a Alianza Lima sería el cierre de un ciclo en Boca. El delantero, un goleador innato, encontraría en Perú el protagonismo que ya no tiene en el Xeneize. La presión política sobre Riquelme es inmensa. La oposición ya ha marcado la cancha. Si el central zurdo no llega a tiempo, y el 4-2-2 descompensa Boca, la crisis defensiva será el eje central de la próxima campaña electoral. El presidente Xeneize debe demostrar que su obsesión por el 10 viene acompañada de la responsabilidad estructural. Riquelme está en un momento de definición. Debe cerrar la venta de Campuzano para asegurar a Andino y al central zurdo, y debe usar el dinero de la venta de Medina para ganar la guerra de ofertas por Alan Lescano. El éxito o fracaso de esta triple operación de riesgo marcará el legado de Riquelme y el destino de Boca Juniors en 2026. La pregunta final que el presidente de Boca Juniors debe responder a la historia, a su legado y a la próxima elección, es la más crucial de todas, sabiendo que River Plate y Brasil están al acecho para sabotear la operación Lescano, y que la fragilidad defensiva es el arma de la oposición. Debe Riquelme utilizar el dinero de la venta de Campuzano para cerrar inmediatamente a Santino Andino y al central zurdo, cumpliendo el ultimátum del Consejo, y luego jugarse el todo por Lescano. ¿O debe priorizar la mística ofensiva e ignorar las peticiones defensivas, arriesgando la solidez del equipo por el lujo del doble 10? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y estén atentos, porque la respuesta de Riquelme es el punto de no retorno del Xeneize de 2026.